En varios campos de la investigación, cuando uno se va a graduar de alguna carrera, en este caso ustedes del bachillerato, hay una clase que se le llama seminario. No sé cómo está hoy la modalidad. Cuando yo estudié, pues las investigaciones que se realizaban, este, aparte de que era requisito para poderse graduar, también iban enfocadas a ayudar prácticamente, no solo a hacer la investigación, sino que a darle algún tipo de solución, ya sea parcial o total a un problema. Entonces, y se buscaba un tema de investigación y el tipo de investigación podía ser de dos maneras. Uno de tipo cuantitativo o bien de tipo cualitativo. En lo personal, a mí siempre me llamó la atención el enfoque de tipo cuantitativo debido a que se me facilitaban bastante en los números. Hay personas que no les es fácil manejar este tipo de cosas, entonces se van a un estudio de tipo cualitativo, ¿verdad? Entonces no se enfocan mucho en los números, sino en las cualidades. Entonces, en investigación, ustedes van a observar que se van a manejar variables. Esas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuando son cuantitativas, se toman, por ejemplo, dos variables y se quiere estudiar em, qué tanto se vende un producto en relación a otro, por así decirlo. Entonces se van a manejar dos variables. O bien, eh, por qué un producto se vende en determinado tiempo o dependiendo de la época. Entonces, ese es otro estudio de tipo cuantitativo porque se pueden hacer cálculos numéricos. Pero cuando es un estudio de tipo cualitativo, entonces, digamos, una investigación que vaya enfocado al aborto. Entonces, ¿por qué es de que los jóvenes se ven influenciados a la práctica de abortos? ¿Sí? A la práctica de abortos. Y ahí pues pueden haber muchas variables, ¿verdad? La falta de madurez en la adolescencia, eh, la falta de orientación de parte de sus papás, la madurez psicológica, emocional de la persona y un montón más de variables y esas son de tipo cualitativo. Entonces, la idea pues principal es que en este tema, precisamente aquí en estadística, nosotros vamos a analizar cuál es la relación que existe entre una variable y otra, o si realmente existe una correlación entre esas dos variables. Se les voy a explicar un ejemplo vago. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, como personas, pueden inferir acerca de si la estatura de una persona tiene que ver con su edad. Por ejemplo, de 0 a 17 años, ¿verdad? Por así decirlo, o de 0 a 16 años. Entonces, la variable estatura tendrá que ver con la edad y nosotros rápidamente, sí, ¿verdad? Porque una persona en su crecimiento normal, de 0 a 16 años o hasta que una persona deja de crecer, porque no, después de 18, 19, 20 años, las personas dejan de crecer y optan por llegar o tender a la estatura de papá, mamá, dependiendo del género. Aunque hay muchos autores que dicen de que la estatura de una persona va en función de la estatura de ambos papás. Simple y sencillamente, si es varón, si es hembra. Si es varón, pues se le suman, no sé si son 5 o 7 centímetros. Se suma la estatura de la mamá más la estatura del papá, se le suman 5 centímetros si es hombre, se divide entre 2 y ese va a ser el promedio de la estatura que va a crecer un varón.
Si es señorita, pues se suma la estatura de la mamá, se suma la estatura del papá, se le restan 5 centímetros y se dividen entre 2 y esa va a ser la estatura. Entonces, vemos varias variables. La estatura de una persona va en función de qué variables. Genéticamente, va en función de la genética, obviamente. Va en función del tipo de alimentación que adquiere durante su vida, los hábitos de alimentación, el ejercicio, los cambios de clima. Sí, entonces influyen mucho en la estatura de una persona. Entonces, significa de que existe una correlación entre esas variables. Entonces, en estadística, a través de procesos numéricos, nosotros vamos a ver qué tanto se relacionan dos variables. ¿Ya? Y vamos a ver otras que nada que ver, vean ustedes. O sea, una variable no tiene nada que ver con otra. Entonces, lo que están escribiendo, espero que lo estén haciendo. Dice, en muchos estudios vamos a encontrar una relación entre dos o más variables. Generalmente dicha relación se da entre una variable independiente y una dependiente. Vamos a explicar eso a ustedes aquí. Aquí pues yo tengo las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya me tomé el tiempo necesario para escribirlas. Costó, por cierto. El objetivo es llegar a esta expresión. A esto se le conoce como una función lineal. Y es igual a más b por x. Esa es una función lineal. Esa función tiene varias partes. Entonces, las variables son x y y. A la variable x se le conoce como variable independiente y a la variable y se le conoce como variable dependiente. ¿Por qué una y la otra? Siempre me gusta poner estos ejemplos, ¿verdad? La dependencia e independencia en un adolescente, por ejemplo. Si usted vive solo, se mantiene solo, se paga sus estudios solo, es una persona independiente. Ahí, en lo personal, es lo mejor que puede existir. ¿Verdad? Usted hace lo que quiere porque usted mismo se da lo que quiere. Es difícil alcanzarlo, pero al menos en lo personal, me fui de mi casa de los 10 años y ahí logré la independencia. Dependencia, lo opuesto a la independencia. ¿Ya? Usted depende de si su papá paga la mensualidad del colegio, si come es porque su papá pues le brinda eso, si se viste es porque su papá, su familia le brinda eso, entonces usted es dependiente. Llega a los 18 años, ¿verdad? Y legalmente ya no tiene nada que ver su papá con usted, pero lo siguen ayudando porque obviamente es su hijo. ¿Ah? Lo único que, el clásico, ya ustedes aquí, y yo te ayudo, pero aquí se hace lo que yo diga. Dependiente, ¿ya? Un clásico. Entonces, en matemática o en estadística, aquí estamos en estadística, a la variable dependiente, que es la y, se le conoce así porque va a depender de los valores que se le asigne a x. Yo le puedo asignar los valores que yo quiera a x. Digamos, yo le digo, x va a valer 0. Entonces 0 por b es 0 y 0 más a es a. Entonces, ¿qué valor tiene la y? El valor de a. ¿Pero de qué dependió? Del valor que yo le asigné a x. ¿Ya? Otro ejemplo para que les quede bastante claro. Digamos que yo venga y vamos a ver, repitamos ustedes. Yo diga, le voy a asignar el valor, permítanme ustedes, creo que estoy teniendo dificultades, voy a cerrar este programa. Denme un momentito. Ahí estamos.
Pues sí. Digamos que yo le voy a asignar el valor de, fuera una función distinta, digamos a valiera 3 más b valiera 2 y la función fuera esta. Y es igual a 3 más 2x. Entonces yo le digo, le vamos a dar un valor que yo quiera x. Vamos a ver. Entonces le voy a dar un valor de 2. Le voy a dar 2. Entonces digo 3 más 2. Y le voy a dar el valor de 2 a x. Entonces si realizo 2 por 2, 4 más 3 son 7. Entonces y va a valer 7. ¿De qué dependió entonces el valor de y? Pues del valor que le asigné a x. Entonces la variable dependiente es la y la independiente es la x. Independiente porque ella solita elige los valores que quiere. No literalmente a ustedes, sino que, o sea, uno mismo se los da, pero la idea es esa. Bueno, vamos a borrar aquí. Estamos. Vamos a seguir leyendo. Dice, para estudios estadísticos es importante conocer la relación que guardan entre sí dos pares de datos. Por ejemplo, la estatura en centímetros y peso en libras de un grupo de personas. Una relación entre la estatura y el peso de la misma. Yo lo veo bastante en niños. Hay doctores que hablan sobre la mentada gráfica de la curva del crecimiento. Y pues esto que es una gráfica de centímetros en función del peso o viceversa. Un niño mientras más va creciendo, pues va ganando más peso. La relación puede ser positiva o negativa. La relación rara vez será lineal al 100%. Eso no ocurre porque estamos hablando de la vida real. Y en algunos casos no existirá relación alguna. Vamos a ver casos así. Para conocer cómo es una relación entre dos variables se utiliza el coeficiente de correlación y se representa con la letra R minúscula, que es un valor que va desde -1 hasta 1, siendo muy lineal cuando se acerca a 1 y muy poco lineal mientras se acerca a 0. Si el signo del valor de la correlación es directa o inversa, puede ser positivo o negativo. Esta es la ecuación que nos va a dar esa información. Si R tiende a 0, ojo con esto, si R se acerca a 0, significa de que la relación entre esas dos variables es muy poca o nula. Si R se acerca a 1, no siempre va a dar 1. Ustedes los ejercicios que van a hacer, en ninguna les va a decir 1. No. 0.99, 0.98, 0.95. Entonces, ustedes pueden inferir que hay relación entre esas dos variables. Por supuesto de que R puede ser positiva o negativa. Si el valor de R es positivo, vamos a tener una relación directa. Si R es negativo, vamos a tener una relación inversa. Por supuesto, a estas alturas, a la mayoría se nos olvidó que es una relación directa y que es una inversa. Entonces, es mi trabajo recordarlo. ¿Qué es una relación directa? Sencillo. Cuando una variable, si una variable aumenta, la otra también aumenta. Se me viene a la mente a alguien que trabaja en una institución y trabaja por horas. Trabaja por horas. Le pagan cierta cantidad de la hora. Entonces ahí hay una relación. Tiempo trabajado y dinero ganado. Entre más tiempo trabaja, más va a ganar. Entre menos tiempo trabaja, menos va a ganar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma dirección. Mientras una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra también lo hace. Esa es una relación directa. ¿Y cuál es la relación inversa? Pues el proceso opuesto.
Hay una casa, hay un edificio. En ese edificio, pues hay albañiles, ¿verdad? Personas que se dedican a la construcción. Entonces, entre más albañiles trabajen en esa construcción, menos tiempo les va a tomar terminar el edificio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es una relación inversa. Entre más albañiles, menos tiempo para construir ese proyecto. Entonces, eso es lo que significa, pues, relación directa e inversa. Es un recordatorio, no es gran cosa. ¿Qué más podemos decir de eso ustedes? Ujú. Eh, estos temas yo los tomo de un libro. Yo tuve un estudiante, ya con eso les digo que ya llevo años impartiendo clases. Un estudiante mero pésimo para las clases de ustedes. La verdad que lo tuve desde segundo, tercero básico y era malo para las notas y era bien rebelde y, y cualquiera podía decir iba a tener un mal futuro y no. Ingresó a la escuela politécnica, ¿verdad? Ustedes, no todo el mundo entra a la escuela politécnica. Y el año pasado se graduó como cadete de infantería y no sé qué. Entonces, muy buen estudiante, ¿verdad? Ahora en día. Antes no, ahora sí. Él me regaló un libro y de ahí tomé los temas. Y lo que quiero decirles es que este tema que ustedes están viendo es el último de estadística de su curso. Y prácticamente solo llevamos un bimestre y medio. Y ya terminamos el curso propiamente de estadística descriptiva. ¿Qué significa eso, profe? ¿Que ya terminó los contenidos? Sí, pero como le falta bimestre y medio más, entonces a ustedes les voy a dar unas pinceladas, no pinceladas, ¿verdad? Ustedes vamos a ver varias cosas de teoría de la probabilidad, o sea, estadística inferencial, que no es parte de su curso, pero hay que aprovechar verlo. Vamos a ver mucho sobre teoría de la probabilidad y estadística inferencial. Entonces, con este tema, prácticamente estaríamos terminando lo que es estadística descriptiva. Muy bien. Si ustedes al volver, pues me dicen que quieren practicar un poco más estos temas, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Bueno, aquí están las ecuaciones. El día de hoy no les voy a dar un ejemplo, solo les voy a explicar la simbología de estos. Esto aparentemente dice uno, puchica, ¿de dónde sale? ¿Verdad? O qué significa cada cosa, pero es sencillo. Usted media vez uno está en clases, aprende luego. Vean pues, esta R, así como lo dice acá, es el coeficiente de correlación. ¿Por qué coeficiente? Porque es un número. O sea, no tiene unidades, no tiene dimensionales. Entonces, ese número puede estar entre -1 y 1. N va a ser el total de datos. Eso ya lo sabemos. Este símbolo que ustedes ven así es sigma, o sea, se le suma. También lo hemos visto en varias ecuaciones. Y dentro de paréntesis vamos a tener XY, que va a ser una multiplicación entre esas dos variables. Entonces acá lo que dice es que vamos a multiplicar n por la suma de XY. A eso le vamos a restar la suma de X por la suma de Y. Todo eso se va a dividir entre la raíz cuadrada de n multiplicado por la suma de x cuadrado menos el cuadrado de la suma de x. Eso a su vez se va a multiplicar por la raíz cuadrada de n por la suma de x cuadrado menos el cuadrado de la suma de y. Entonces, así es como se va a obtener R. Muy bien.
Luego de ver el coeficiente, o sea, el coeficiente de correlación lineal, si ese coeficiente me indica que sí existe una correlación entre esas dos variables, entonces yo paso a calcular B y A. Pero si R me da un valor cercano a 0, entonces esto ya no sirve hacerlo, porque significa que no existe una correlación entre esas dos variables. Por lo tanto, ¿para qué voy a hacer todo lo demás? Si no existe, no puede haber una función. Pero si existe y me da un valor cercano a 1, entonces obtengo B y obtengo A. ¿Cómo obtengo B? En ese orden, por favor. No puede obtener primero A y luego B. Ahorita lo van a ver. Para obtener B, entonces multiplica n por la suma de xy menos la suma de x por la suma de y, dividido n por la suma de x cuadrado menos el cuadrado de la suma de x. Solo se los estoy mencionando para que ustedes vean qué significa cada símbolo. En el ejemplo ustedes van a ver que no es nada difícil. Para obtener A, la suma de Y dividido N, menos B por la suma de X dividido N. Como siempre, en clases hay estudiantes algo rebeldes y dicen, no, el profe no me manda, voy a primero sacar A y luego B. No se puede. Por muy rebelde que usted sea, no se puede. Porque los valores, el valor de A depende de B. Miren, aquí está. ¿Ya? Entonces, si usted no saca B, entonces aquí no va a haber B. No puede haber A. Luego de eso, pues entre B y A le va a dar dos números, uno por acá y otro por acá. Entonces lo sustituye acá. Entonces dice Y es igual a el valor de A más el valor de B por X. Y ahí está la función que le predice el comportamiento de una variable en función de otra. Y claro, ¿verdad? Primero lo vamos a hacer manualmente, o sea, en nuestro cuadernito, y nos vamos a pasar luego a Excel. En Excel nosotros vamos a graficar esta función. Y eso les va a servir a ustedes para comprobar, ¿verdad? Vamos a seleccionar la gráfica, usted le puede colocar el título, colorcito, le va a poner línea de tendencia, le va a poner el R cuadrado y le va a seleccionar que le resalte la ecuación. Y la ecuación le va a dar esta misma. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo capítulo.